de Cristo. Amén. Reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué tremenda parte esa de la Biblia. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y es lo que vamos a hablar después. Y a vosotros también, dice Pablo aquí a los colosenses, que erais, note los verbos ahí, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Eso es muy importante. Dice, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vamos a orar al Señor rogando su dirección. Padre Celestial, le rogamos, Señor, que usted nos dé iluminación espiritual, Señor, para poder comprender este pasaje y para poder aplicarlo, Señor, a nuestra vida. Deme la gracia para poder exponerlo con claridad, Señor, a la congregación, y que todos podamos salir esta tarde edificados, Señor, y transformados por el poder del Evangelio. Le alabamos, Señor, y le damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, recordemos, para introducirnos nuevamente al contexto de Colosenses, que los falsos maestros, los falsos predicadores que habían dentro de este lugar, de esta iglesia, o que querían contaminar esta iglesia, estos grupos falsos, enseñaban que para poder llegar a la salvación, para poder llegar a Dios, necesitaban un conocimiento más profundo, ¿cierto?, que la predicación del Evangelio. Necesitaban un conocimiento más profundo de Dios para poder llegar a la salvación, y que ese conocimiento estaba más allá de Cristo, que Cristo no era suficiente para que un hombre pudiera llegar a ser salvo, ¿cierto?, y tener seguridad de ir al cielo cuando partiera de este mundo. Ellos decían que Dios, ¿cierto?, no podía contaminarse haciéndose humano. Era imposible, ¿cierto?, que alguien, ¿cierto?, que se haya hecho humano pudiera ser Dios y pudiera ser el Salvador del mundo. Era imposible, porque para ellos el hombre estaba, o el cuerpo humano estaba totalmente contaminado, ¿cierto? Es por eso que no podía Dios contaminarse haciéndose hombre. Entonces ellos negaban la humanidad de Cristo, negaban que Cristo haya sido hombre, negaban que Cristo verdaderamente vino en cuerpo humano. Entonces lo que Pablo, hermanos míos, le dice a los verdaderos creyentes de Colosas, que si ellos realmente habían sido reconciliados con Dios, si realmente habían sido cambiados por el Evangelio, ellos iban a permanecer firmes y no se iban a dejar llevar por las falsas doctrinas o por las falsas enseñanzas que estaban tratando de meter estos hombres dentro de la congregación. O sea, si ustedes son verdaderamente creyentes, le dice Pablo, ustedes no van a ser engañados por estos falsos maestros, porque los falsos maestros, hermanos, a los que engañan son aquellos que nunca fueron verdaderos creyentes. Siempre cuando un falso maestro introduce herejías dentro de la iglesia y se lleva gente o divide una iglesia, se lleva a todos aquellos que no estaba su fe verdaderamente arraigada en Cristo. Entonces Pablo le dice que los verdaderos creyentes van a permanecer firmes. Pero la enseñanza, hermano, y el tema que quiero tocar hoy día en base a estos versículos es un proceso glorioso, un proceso maravilloso que vemos aquí de transformación del creyente. De transformación que tiene una persona que ha decidido, ¿cierto?, creer en Cristo como su Salvador. Entonces Pablo lo que les recuerda en estos versículos a los colosenses es lo que eran antes de ser cristianos, lo que son ahora como cristianos y lo que un día van a ser. Y esa es la enseñanza que quiero que saquemos de este texto, hermanos míos. Lo que éramos nosotros sin Cristo, lo que somos hoy en Cristo y lo que seremos un día por la obra de Cristo en nuestra vida. Si nosotros miramos hacia atrás en nuestra vida, trate de ir un poco hacia atrás en su vida, a nosotros como creyentes eso nos debe traer gratitud. Porque yo realmente, hermanos míos, no quisiera,
¿cierto?, ser hoy día como lo era cuando yo estaba sin Cristo en mi corazón, cuando aún no conocía al Señor. No me gustaría volver a ser de esa forma. Entonces el saber que el Señor me ha cambiado desde un tiempo a otro, ¿cierto?, cuando yo le conocí, cuando Él abrió mi corazón, cuando Él cambió mi vida, ¿cierto?, me lleva a dar las gracias, a tener gratitud por lo que Él hizo en mi vida y por lo que Él ha hecho también en mi familia. Entonces debemos agradecerle a Dios que nos sacó realmente de un lugar terrible, nos sacó de la condenación en la cual nos encontrábamos. Y si miramos el presente, si miramos el hoy, debemos también darle gloria a Dios, ¿cierto?, darle gracias a Dios por lo que Él sigue haciendo hoy día en nuestra vida. No es que Dios nos haya salvado solamente un día y nos dejó al azar, sino que Él sigue haciendo una obra permanente en el corazón de cada creyente, y esa obra se llama santificación. Dice la Biblia: el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es por eso que un creyente verdadero, hermano, tiene seguridad de salvación. Amén. Nosotros creemos en la seguridad eterna del creyente. Nosotros no perdemos la salvación. ¿Sabe por qué? Porque nunca hemos hecho nada por la salvación. Todo lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Toda la obra y la gloria es de Él. Y Él también, así como hizo la obra, hizo posible nuestra salvación, también nos guarda día a día hasta el día final. Porque si dependiera de nosotros, nosotros perderíamos la salvación todos los días. Pero como no depende de nosotros, ¿cierto?, Cristo nos preserva. Y gloria a Dios porque lo hace. Gloria a Dios porque lo hace. Por eso dijo Cristo en Juan capítulo 10, que sus ovejas, ¿cierto?, están en su mano y nadie las arrebatará. Eso está hablando de la seguridad de salvación. Dice la Biblia: aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Dice Judas, versículo 24, que Él nos guarda sin caída. ¿Se da cuenta, hermano? Los privilegios y las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo, de tener seguridad de salvación. Ahora algunos dicen, algunas personas que no creen en la seguridad de salvación, dicen: entonces nosotros podemos hacer lo que queramos. No. Porque un creyente verdadero no va a hacer lo que quiere. Un creyente verdadero fue transformado por el poder del Evangelio. Y una de las evidencias de que Dios preserva a un creyente verdadero, ¿cierto?, es que ese creyente está perseverando. Que ese creyente está dando fruto. Que ese creyente está siendo transformado día a día por el poder del Evangelio de Cristo. Y está siendo cada día más semejante a su Salvador. Entonces cuando llegan cristianos dicen: no, entonces yo puedo hacer lo que quiera porque no pierdo la salvación. No, probablemente no sea un cristiano verdadero. Porque un cristiano verdadero, ¿cierto?, va a perseverar en los caminos del Señor. Va a hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Entonces, hermano, es tan maravilloso la vida cristiana que debemos vivirla con gozo. Amén. Debemos vivirla con gozo. Hemos explicado infinidad de veces que no somos una iglesia que trata de cargar con leyes a la gente, con cosas que cumplir. Sino que creemos que cuando el Señor transforma a alguien, ¿cierto?, lo transforma, y esa persona que fue transformada por el poder del Evangelio va, ¿cierto?, a obedecer la ley de Dios voluntariamente, porque ahora ama al Señor, ahora fue transformado por Dios y Él voluntariamente va a hacer cambios en su vida. Entonces podemos ver, hermano mío, las maravillas de Dios a diario, el poder de Dios a diario en nuestra vida, y hemos sido beneficiados, ¿cierto?, con la manifestación de ese poder de Dios y de esa gloria de Dios en nuestra vida. Y ese es el tema de hoy. Entonces lo que veremos, hermano, hoy día será la vida antigua, ¿cierto?, que tenían los colosenses, y la vamos a comparar con la nuestra. El presente de los colosenses, lo que son ahora en Cristo, y lo que serán un día los colosenses, ¿cierto?, que también lo seremos nosotros juntos con ellos. Amén. Eso vamos a ver en base a estos versículos, y obviamente vamos a hablar del Evangelio de Cristo. Versículo 21, por favor. Miren, la vida antigua y nuestra vida antigua, ¿cierto?, al igual que los colosenses. Verso 21. Dice la palabra del Señor: y a vosotros también, que erais, nota ahí, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas
obras. Hasta ahí nomás. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Lo que vemos en este versículo, hermanos míos, es una foto del pasado para poder, ¿cierto?, compararla con una foto del presente en la vida de los colosenses. Una foto de cómo ellos se encontraban, en qué condición se encontraban cuando aún no tenían a Cristo en sus vidas, cuando aún no conocían al Señor, cuando aún no habían experimentado el poder transformador de Cristo. ¿Cómo estaban ellos? Número uno, extraños. ¿Qué significa eso, hermanos míos? Que ellos estaban completamente separados de Dios. Una persona que no tiene a Cristo en el corazón, una persona que aún no ha experimentado la salvación del Señor, hermanos, dice la Biblia que está completamente separado de Dios. A pesar de que pueda creer en Dios, a pesar de que pueda creer que Él es real, ¿cierto?, que Él existe, Él en su corazón está separado de Dios, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado, hermano mío, a usted y a mí nos separa del Salvador. Entonces, una persona que está sin Cristo antes de conocer al Señor, ¿cierto?, está separada de la gloria de Dios. Dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos. En esa condición se encuentra un pecador sin Cristo que aún no ha sido perdonado de sus pecados, que aún no se arrepiente de sus pecados, ¿cierto? Se encuentra extraño ante Dios. Dios lo mira y no ve a un hijo. Dios lo mira y ve a un extraño. Esa era la condición de los colosenses. Y eso es lo que le recuerda a Pablo a estos hombres. Ustedes antes erais extraños. Extraños. Separados de Dios. Y Pablo no solamente se lo recuerda a ellos, sino que, no sé si ustedes recuerdan cuando estudiamos Efesios, también se los dice de esta manera, ¿cierto?, a los Efesios. Mira el capítulo 2, por favor, de Efesios. Efesios capítulo 2, un momento. Pablo le dice a los Efesios también cómo se encontraban ellos sin Cristo. ¿Recuerdan? Y la condición en que los Efesios, la iglesia de Éfeso, se encontraba también era una condición deplorable. Dice el versículo 1 del capítulo 2, y Él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales, dice, miren algo parecido a lo que le dice a los colosenses, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, ellos estaban muertos antes, sin Cristo, en sus delitos y pecados. Y en esos pecados anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos míos, por favor, nunca olvide de dónde Dios le ha sacado. Nunca olvide lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque lo que Dios ha hecho, y lo vamos a ver después, es algo tan maravilloso, es algo tan grandioso, es algo tan sublime, tan fantástico, ¿cierto?, que ha llegado a transformar completamente nuestras vidas. Es por eso que el mirar atrás solamente puede traernos gratitud al Señor. Solamente me lleva a decir, gracias, Señor, porque me sacaste de la condición en la cual me encontraba. Y no era un drogadicto, no era un violador, ¿cierto? No era una persona socialmente, ¿cierto?, que tenía quizás delitos dentro de esta sociedad, pero sí era una persona totalmente alejada del Señor. Totalmente alejada del Señor. Un extraño para Dios. El capítulo 4 de Efesios también, si usted va al capítulo 4, versículo 17, Pablo vuelve a recordarle, ¿cierto?, la vida antigua a los Efesios. Le dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Mira lo que dice, esa era nuestra condición sin Cristo. Nuestro entendimiento estaba entenebrecido, estaba en tiniebla, estaba en oscuridad. No teníamos la mente de Cristo. No podíamos entender las Escrituras.
¿cierto? Para nosotros los cristianos, ¿cierto? Si usted no es hijo de creyentes, ¿cierto? Segunda generación de creyentes, tercera generación, para nosotros los que iban a una iglesia, ¿cierto? Eran locos. Pero cuando el Señor abrió nuestro entendimiento y nos dio luz, ¿cierto? Entendimos que estábamos equivocados. Entonces dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Se da cuenta que Pablo está describiendo la condición de una persona sin Cristo? Una persona sin Cristo tiene el entendimiento entenebrecido, está ajeno a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia de las cosas de Dios que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Sabe por qué el hombre no viene a Cristo? Por la dureza de su corazón, por el orgullo que hay en el corazón del hombre. Entonces es Dios quien tiene que actuar en nuestra vida para poder doblegar ese orgullo, para nuestro corazón de piedra poder hacerlo un corazón de carne y poner en nosotros sus leyes, sus mandamientos, el Espíritu Santo para poder ser transformados con su poder. Versículo 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Entonces, hermanos, esa era también nuestra vida antigua sin conocer a Cristo. Entonces, si usted vuelve a Efesios capítulo 2, después de dar ese detalle de cómo era la vida de los efesios sin Cristo, él le dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso es algo tan maravilloso, hermano. Es un versículo tan hermoso, después de detallar todos nuestros pecados, ¿cierto? Todo lo alejado de Dios que nosotros estábamos sin Dios. Él nos dice, pero Dios, o sea, le da toda la gloria a Dios, todo el mérito a Dios y dice, Dios que es rico en misericordia, que Él tuvo compasión de pecadores como nosotros, miró, ¿cierto? Nuestra condición, la vio y tuvo compasión, misericordia y nos amó y es por eso que nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y esa es la condición de una persona sin Cristo. ¿Qué pasaría si usted pusiera una foto del pasado, ¿cierto? Y otra del presente, que refleje esa foto todo lo que usted fue y la otra todo lo que usted es hoy? Realmente, hermanos, no querríamos volver atrás. No querríamos volver atrás. Porque nuestra condición espiritual antes era una condición de muerte, una condición la cual nos iba a llevar a condenación. Y nosotros pensábamos que íbamos en un camino bueno. Por eso dice la Biblia, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El mundo, ¿cierto? Las personas afuera creen que van por el camino correcto sin Dios, que van al éxito. Pero, hermanos míos, el camino sin Dios es un camino de muerte. Es un camino de muerte. Y si usted aún así, viendo el reflejo de esas fotos, analizando su vida, quisiera volver atrás, probablemente usted no es un creyente verdadero. Porque un creyente verdadero, una persona que haya hallado dicha en Dios, ¿cierto? No querría vivir una vida sin Dios. Porque la dicha verdadera, hermano, el gozo verdadero se encuentra escondido en Dios. En Dios. Nada puede darle el gozo que Dios puede darle. No sé si concuerdan conmigo, pero no hay nada más maravilloso, ¿cierto? Y que nos hace sentir tanta felicidad como el tener un hijo, por ejemplo. Para mí fue algo tremendo, algo maravilloso. Ese momento cuando sabemos que va a nacer el bebé es algo tremendo, algo que llena de felicidad a los padres, ¿cierto? Especialmente a la madre que lo vive de una manera más fuerte aún. Pero ni aun eso puede llenar los vacíos que solamente Dios puede llenar. Usted puede tratar con su familia incluso de llenar vacíos, pero no puede. Siempre va a haber un vacío si Dios no lo está llenando. Como dijimos, creo, no sé si la semana pasada o antes pasada, no podemos llenar con cosas creadas los vacíos que solamente
puede llenar un Dios eterno. Nada creado, ni la familia, ¿cierto?, ni las cosas materiales, ni una casa, nada puede llenar los vacíos, ¿cierto?, que solamente Dios puede llenar, porque Él es un ser eterno. Eso es algo que se puede demoler, hermano, con un terremoto. Pero Dios es un Dios soberano, un Dios supremo, el Dios altísimo, el creador de todas las cosas. Y Él es el único que puede llenar de dicha, de gozo a una persona. También Pablo menciona aquí no solamente extraños, no solamente les dice que cuando ustedes estaban sin Cristo estaban extraños, sino que también les dice enemigos en vuestra mente. Y vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. ¿Qué significa esta frase que Pablo le dice a los colosenses? Ustedes eran enemigos en vuestra mente. Significa que en el hombre sin Cristo hay una hostilidad por Dios y por las cosas de Dios. A pesar de que muchos de ellos dicen creer en Dios a su manera, dicen tener su propia religión, en su corazón y en su vida hay una hostilidad por las cosas de Dios. Y lo podemos ver reflejado, ¿cierto? Cada vez que evangelizamos o vamos a entregar un poco de la palabra del Señor, inmediatamente cuando alguien sabe que es algo de Dios, ponen un rechazo. Esa es una hostilidad. ¿Sabe cómo se llama eso? Enemigos en vuestra mente. Porque una persona sin Cristo, aunque diga creer en Dios, es enemigo de Dios en su mente. Porque, hermano, el Dios que ellos creen es un Dios que se acomode a su estilo de vida. ¿Se da cuenta? Cuando la gente dice yo creo a mi manera, o creo en Dios a mi manera, están acomodando a un Dios que no es el Dios verdadero, un Dios a su estilo de vida, a cómo ellos viven, que se acomode a sus caprichos, que se acomode a su orgullo, ¿cierto? Es como un paracaídas, que solamente acuden a Él cuando lo necesitan, ¿cierto? Si usted ve que está cayendo en un avión, usted va, ¿cierto?, a tirarse en paracaídas, va a ocuparlo. Así ven a Dios, que solamente acuden a Él cuando hay necesidad. El hombre es un ser autónomo. El hombre sin Cristo es un enemigo de Dios, sin reconocer obviamente ellos que lo son. ¿Por qué? Porque se opone a Dios, porque está en contra de Dios, porque le está dando la espalda a Dios. Entonces, hermanos, el Dios verdadero no se acomoda a nuestro estilo de vida. Nosotros somos los que nos acomodamos a cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Él es el Dios verdadero. Él es el que da las órdenes y yo callo. Él es el que manda. Él es el jefe. Amén. Y nosotros debemos ser siervos obedientes. Entonces, enemigos de vuestra mente significa que hay una hostilidad por Dios en la mente de las personas. Aún en la televisión se ve, ¿cierto? Cuando alguien menciona algo acerca de Dios, inmediatamente hay un rechazo. Eso en estos tiempos, hermanos, es muy obvio, ¿cierto? Lo podemos ver constantemente en la televisión. Los enemigos de Dios en sus mentes. ¿Qué más le dice Pablo a los colosenses? Y a vosotros que también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. No solamente eran extraños a Dios, no solamente eran enemigos en su mente, no solamente había una hostilidad de ellos hacia Dios, sino que también hacen malas obras. O sea, a lo mejor si usted no tiene a Cristo, usted dice, no, yo ya está bien, hasta ahí sí, pero hacer malas obras no. Porque muchas personas afuera se consideran buenas. Pero hermano, para hacer malas obras no hay que ser asesino. Para hacer malas obras no hay que, como dije, ser violador, no hay que ser drogadicto, no hay que caer en una categoría, ¿cierto?, que para la humanidad es mala. No hay que cometer un delito que a usted en la sociedad le va a llevar a la cárcel. Incluso algunas personas decentes están dentro de esta categoría de hacer malas obras. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que una persona no hace para la gloria de Dios es una mala obra, por muy buena que parezca. Si yo podría hacer un donativo millonario a alguna fundación, pero si yo no estoy haciendo ese donativo para la gloria de Dios, ¿cierto?, buscando la voluntad de Dios en mi vida, eso es pecado, dice la Biblia. Eso es un pecado. Entonces, por ende,
aunque parezca una buena obra para la sociedad, es una mala obra ante Dios. Por eso dice la Biblia en Isaías que nuestras justicias, o sea, nuestras buenas obras, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Y no nos pueden salvar. Entonces eso desecha inmediatamente la idea del hombre que hay en su mente, en su corazón, de que para poder ser salvos necesitamos hacer buenas obras. Entonces, si yo me porto bien en esta vida, si no le hago mal a mis vecinos, yo voy al cielo. Esa es una falsedad, ¿cierto?, que se metió en la mente del ser humano a causa del diablo. El diablo fue el que engendró esa idea falsa de que debemos hacer buenas obras para ir al cielo. No hay ninguna obra que usted y yo podamos hacer para poder alcanzar el cielo, para poder llegar a Dios, para poder alcanzar la salvación. Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. No alcanzan, no son suficientes. Nuestra vida está tan contaminada por el pecado que ninguna obra nuestra es suficiente para poder agradar a un Dios santo. A un Dios que nos pide, nos demanda perfección. Y esa perfección no está en nosotros. Es por eso que Cristo tuvo que venir. Es por eso que Cristo vino a pagar en nuestro lugar. Es por eso que Cristo vino a hacer la obra que nosotros no podemos entregar a Dios. Porque nosotros vivimos a espaldas de su gloria. Una persona sin Cristo vive a espaldas de la gloria de Dios y de la voluntad de Dios. Y esa era nuestra condición, hermano. Es por eso que debemos dar gracias a Dios. A pesar de que ignorábamos que esa era nuestra condición, aquí la Biblia nos deja reflejada, ¿cierto?, que esa era nuestra condición. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Los colosenses también estaban dentro de esa condición, pero ellos habían ahora alcanzado salvación. Ahora eran creyentes, ahora eran hijos de Dios. Y eso nos lleva al segundo punto, ¿cierto?, que es lo que somos en Cristo. Versículo 21. Versículo 21, la última parte, y verso 22. Bueno, el 21 completo para entender la idea. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Y mira lo que dice ahora. Ahora. Preciosa palabra. Ahora. Un adverbio de tiempo, ¿cierto? Ahora os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. Y mire lo que agrega ahora. En su cuerpo de carne. ¿Hablando de quién? De Cristo. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos míos, el hombre necesita reconciliarse con Dios. El pecado, como les dije, nos ha separado de Dios. Ha separado al hombre sin Cristo, del Dios Santo. Pero la justicia de Dios, sabemos que Dios es bueno, Dios es amor, ¿cierto? Pero Dios es un Dios justo. No es un ancianito bonachón, como ya me lo hemos explicado varias veces, que le deja pasar todo al nieto, ¿cierto? Lo que deja pasar todo al hombre, ¿cierto? No haga lo que quiera, nomás después yo te perdono. No, Dios, ese no es Dios. No es el Dios de la Biblia. Si usted tiene ese concepto de Dios, sáquelo inmediatamente porque ese no es el Dios de la Biblia. Amén. Porque Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Y ese Dios justo castiga el pecado. Ese Dios justo no puede dejar pasar el pecado. La justicia de Dios, la ira de Dios debía ser satisfecha. Debía ser satisfecha. El hombre había ofendido a Dios, la ira de Dios debía manifestarse sobre el hombre. Pero algo pasó antes de que la ira de Dios fuese derramada sobre nosotros. Alguien satisfizo esa ira. Y transformó el corazón del hombre de un corazón de hostilidad, ¿cierto?, hacia Dios, enemigo, de una condición de enemigo en su mente, ahora a un amor a Dios. ¿Qué fue lo que pasó en nosotros, hermano? Que nosotros éramos enemigos de Dios, éramos extraños y ahora amamos a Dios. Alguna gente dice, ¿cuándo decidiste seguir el Evangelio? ¿Cuándo decidiste comenzar en la iglesia? No es algo que yo simplemente decidí. No es que yo decidí ir a la iglesia y empecé a cambiar, ¿cierto?, voluntariamente. Es algo sobrenatural, donde Dios hizo una obra en nosotros tan grande, tan profunda, que transformó nuestra vida
¿cierto? De un corazón de piedra, de un corazón endurecido, de un corazón hostil hacia Dios, a un corazón de carne, a un corazón amoroso, ¿cierto? A un corazón tierno que ahora ama a Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios. Eso no es una decisión, eso es una transformación. Una transformación de Dios al hombre. El Dios Santo, volvamos a lo que es el Evangelio, y esto es lo que es el Evangelio, hermanos míos. El Dios Santo había sido ofendido por nuestros pecados. Si usted es pecador, ¿cierto? Y todos lo somos aquí, sin excepción, nosotros habíamos ofendido a Dios por nuestros pecados. Y eso no podía quedarse así. No es que Dios nos perdonó, ¿cierto? Ya porque lo dejó pasar, listo. ¿Te perdono esta deuda? ¿Cierto? No, no es eso. No podía quedarse así. Porque Dios, hermanos, no puede violentar su propia justicia. Si Dios hubiera hecho eso, inmediatamente deja de ser un Dios justo. Inmediatamente. ¿Cierto? Y lo hemos puesto en el caso judicial. Si alguien comete un delito, ¿cierto? Por ejemplo, si alguien comete un delito contra mí y yo le demando a esa persona para que sea juzgada, ¿cierto? Con justicia en la sociedad. Entonces vamos a un juicio, se presenta un juez, que para mí es un juez justo, ¿cierto? Y él dice, no, esta vez le vamos a dejar pasar por alto su error. ¿Sería justo? Por supuesto que no. Si Dios nos dijera ya le dejamos pasar, Él no sería justo. Pero Dios es justo. Y el pecado nuestro no podía quedar así. No podía quedar así. No podía Él violentar su propia justicia. Dejaría de ser Dios y dejaría de ser justo. Entonces, ¿qué pasó? Alguien tuvo que pagar por nuestras ofensas. Alguien tuvo que pagar por nuestros pecados. Y aquel que pagó es Cristo Jesús, nuestro Señor. Él pagó. Él lo hizo en la cruz. Él vino a este mundo. Dios se hizo carne, dice la Biblia. Habitó entre nosotros. Vivió una vida perfecta. Él hizo las obras perfectas que nosotros no hicimos. Él le pudo presentar justicia perfecta al Padre. Y no solamente le presentó una vida perfecta, sino que murió en la cruz por nuestros pecados. Cargó Dios en Él, dice la Biblia, el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Es precioso Isaías 53, luego dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hermano, es tremendo la obra de Cristo. Él llevó el pecado de aquellos que creen en Él en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, para todo aquel que en Él se arrepiente, que le confiesa sus pecados, tenga vida eterna y tenga perdón y fuese declarado justo en el juicio. ¿Sabe por qué Dios nos declara justo a nosotros en el juicio? A los que hemos creído, a los creyentes. No porque lo merezcamos, somos culpables. Es porque Cristo pagó en mi lugar. Todo ese sufrimiento que Cristo tuvo en la cruz fue porque la ira de Dios, la justicia de Dios, que debía derramarse sobre mí, se derramó sobre Él. ¿Sabe por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Porque Él nos amó. Y eso es lo tremendo del Evangelio. Y eso es lo que nos debe llevar a postrarnos de rodillas y a decirle gracias, Señor, por lo que tú hiciste. Y eso es lo que somos ahora en Cristo. Y eso es lo que le está recordando Pablo a los colosenses en este pasaje. Ustedes eran extraños, ustedes eran enemigos en su mente, ustedes hacían malas obras, pero ahora han sido reconciliados. ¿Por qué? Por medio de su cuerpo de muerte, por medio de la muerte de Cristo. Ustedes han sido reconciliados. Hermanos, Él, Cristo Jesús, siendo Dios mismo, dice Filipenses capítulo 2, vino en carne, se hizo carne. Por eso Pablo enfatiza aquí en el verso 22 en su cuerpo de carne. ¿Y por qué lo enfatiza? Porque recuerden que una de las herejías que estaba circulando en esta ciudad, ¿cierto? En este país, en Grecia, en Colosas, ¿cierto? Era que Cristo justamente no había venido en carne. Y eso era una herejía. Es una herejía. Porque el Dios se hizo carne.
habitó entre nosotros, se identificó con nosotros los pecadores y tuvo que sufrir, ¿cierto?, las mismas cosas que nosotros, las mismas tentaciones que nosotros, hermanos. ¿Para qué? Para identificarse con el ser humano. ¿Para qué? Para cumplir, ¿cierto?, todo lo que Adán no cumplió y todo lo que nosotros no cumplimos. Es por eso que el Dios eterno tenía que hacerse hombre. Tuvo que vivir una vida perfecta, tuvo que morir para que nosotros, hermanos, no tuviésemos cuentas pendientes con Él. Para que nuestra cuenta fuese saldada. Como dijo un gran hombre llamado C.S. Lewis, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, se hizo el Hijo del hombre para que los hijos de los hombres fuesen hechos hijos de Dios. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres fuesen hechos hijos de Dios. Si Cristo no hubiera pagado nuestro lugar, hermano, entonces no hubiera habido salvación para nosotros. La ira de Dios hubiese sido desatada sobre nosotros. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, es urgente que usted pueda creer en Él. Es urgente que usted pueda entregarle su vida a Él y recibir el perdón de sus pecados. Recibir la vida eterna que le puede Él dar. Recibir el gozo, la paz que solamente Cristo puede dar. Recibir, ¿cierto?, el perdón que Él hizo posible en la cruz. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21, el que no conoció pecado, hablando de Cristo, Él no conoció el pecado, nunca pecó, nunca hizo maldad ni un engaño en su boca, dice la Biblia. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que Él cargó el pecado nuestro. Entonces, cuando Dios miraba a Cristo, veía nuestro pecado ahí. Es por eso que desató su ira. Y Cristo murió de la manera que murió en la cruz. Para que nosotros, dice el versículo, ¿cierto? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Se da cuenta lo tremendo que es ese versículo? Para que nosotros, ¿quiénes nosotros? Los que en Él creen, fuesen hechos justicia, o sea, fuesen declarados justos, a pesar de que eran culpables, fuesen declarados justos en Él, en Cristo, en aquel que pagó por nuestros pecados. O sea, ¿qué hizo Cristo? Toda esa justicia, ¿cierto?, perfecta de su vida, Él la puso en nuestra cuenta cuando Él murió. La puso en mi cuenta y en la suya. En la de todo aquel que me cree. Y todo eso por medio de la fe. O sea, cuando Dios le ve a usted, si usted es un creyente verdadero, Él ve a Cristo y ve la obra de Cristo. Por eso es que usted no recibe, ¿cierto?, el resultado de su pecado. Pero hermanos, Cristo no solamente hizo eso, ya eso es una obra sobrenatural, ya eso es una obra tremenda, ¿cierto?, de salvación. Él pagó por nuestros pecados, pero no solamente hizo eso, sino que Él también transforma nuestra vida poniendo al Espíritu Santo en nuestro ser, morando en nosotros desde ese momento en el que nosotros creímos en Él. En el momento en que una persona cree en Cristo, lo cree como su Salvador, cuando una persona se arrepiente de su pecado, en ese momento Dios pone el Espíritu Santo morando en su vida y le transforma. Es por eso que nosotros hemos cambiado. Es por eso que hemos sido transformados. Y ya no somos lo que un día fuimos. Hubo un cambio, hermano, y un cambio tan grande que es de la muerte a la vida. Pasamos de muerte a vida. Dice la Biblia, de cierto os digo, dijo Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el cambio que Dios hizo. Íbamos directo a la condenación, directo al infierno eterno, pero Dios nos trasladó de este reino al reino de su Hijo. Y ahora vamos directo a la eternidad, a la vida eterna. ¿Por qué lo merecemos? No, por ningún motivo. Nuestros pecados merecían, ¿cierto?, la ira de Dios. Pero Dios, porque nos amó, envió a Cristo en nuestro lugar.
O sea, todo es por la gracia, el amor y la misericordia de Dios por nosotros los pecadores. Y eso, hermano mío, nos debe llenar de gratitud. Todo lo que Dios hizo por nosotros. Debe postrarnos ante aquel que se humilló, ante aquel que dio su vida por pecadores como nosotros. Y eso le recuerda a Pablo a los colosenses. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Y no solamente Cristo murió, sino que al tercer día, hermanos, resucitó venciendo la muerte y al que tenía el imperio de la muerte. Y nos dio vida juntamente con Él. Y está sentado hoy, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del trono de Dios para un día volver a buscar a los suyos, para que sean semejantes a Él. Para cumplir cabalmente la obra transformadora que Él está haciendo hoy día en nosotros. Y eso nos lleva al tercer punto. Lo que seremos en Cristo. ¿Vimos lo que fuimos? ¿Lo que somos como cristianos? ¿O lo que Cristo hizo por nosotros? Y lo que seremos un día. También Pablo le dice a los colosenses. Versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Y miren lo que dice ahora, hermanos. Lea conmigo, por favor. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Para qué hizo Él todo? Para presentaros santos. Número 1, santos. 2, sin mancha. 3, irreprensibles delante de Él. Nosotros todos compareceremos un día ante el tribunal de Cristo. Todos estaremos enfrente de Dios para dar cuenta. Pero ¿sabe cómo nos presentaremos los cristianos? Los que hemos creído en Cristo, lo que Cristo ha hecho esta obra transformadora. ¿Sabe cómo? Santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Nuestra vida, hermanos míos, está escondida, dice la Biblia, con Cristo en Dios. Está escondida con Cristo en Dios. Entonces, la Biblia, judicialmente hablando, nos declara a nosotros los creyentes justos, santos y sin mancha. Justos, santos y sin mancha. Si usted ha creído en Cristo, así Dios le ve a usted. No porque usted sea perfecto, no porque usted sea absolutamente santo y sin mancha, porque somos pecadores y la naturaleza pecaminosa está en nosotros, es porque cuando Dios nos mira, ve a Cristo. Y Cristo es santo, sin mancha e irreprensible. ¿Por qué? Porque Él pagó en nuestro lugar. Entonces, cuando el acusador de los hermanos, el diablo, ¿cierto?, presenta una acusación por nosotros ante Dios, ¿sabe lo que dice Cristo? Yo pagué por eso. Yo pagué en la cruz. ¿Sabe cómo se llama eso, hermano? Es la gran y maravillosa doctrina de la justificación. La justificación. Él nos justificó cuando murió en la cruz llevando nuestro pecado. La salvación, hermano mío, es por obra. Pero no por nuestras obras. Es por la obra de Cristo. Para nosotros es gracia. La obra de Cristo. No nuestras obras, sino la obra de Él. Lo que Él hizo. Nuestra salvación, hermanos míos, depende enteramente y únicamente de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. De la expiación, de la redención que le llama la Biblia. Cristo pagó el precio por nuestro pecado. Nosotros éramos esclavos antes de conocer a Cristo. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado. Amábamos pecar, nos gustaba pecar, vivíamos para pecar. Pero cuando Cristo, ¿cierto?, nos llamó para salvación, abrió nuestro entendimiento, ¿sabe lo que pasó? Él nos liberó de la esclavitud del pecado. Conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres. Libres para ahora servir a aquel que nos amó. Libres para servir a aquel que dio su vida por nosotros. La obra de Cristo en la cruz
fue la que hizo posible nuestra salvación. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados. Qué preciosa palabra. ¿Usted entiende ahora esa palabra? Justificado. ¿Qué significa? Que Cristo pagó el precio en mi lugar. Al momento que yo creí en Él. ¿Cuándo se hace efectiva esa justificación en mi vida? Cuando yo creo en Él con todo mi corazón. Y miren lo que dice ahora. Justificados pues por la fe. La justificación es por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos paz con Dios. Ya no somos extraños. Ya no somos enemigos en nuestra mente. Ya no hacemos o no andamos en malas obras. O no deberíamos hacerlo. Porque hemos sido justificados. Y hoy tenemos paz para con Dios. Romanos capítulo 8, verso 1. Dice la Biblia, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice la Biblia, si usted ha creído en el Evangelio, usted hoy está en Cristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si ahora está en Cristo, ninguna condenación hay. ¿Se da cuenta que hay seguridad eterna en Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede quitar la salvación? ¿Quién nos puede separar de ese amor? ¿Tribulación? ¿No? ¿Angustia? ¿No? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿O espada? Dice la Biblia, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más grande que eso, hermano? Eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Hizo posible la salvación de nuestra alma. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y a partir de ese momento en que el hombre cree en Cristo, a partir de ese momento en que el hombre es salvo, comienza un proceso de santificación progresiva. Un proceso donde el cristiano es santificado día a día, transformado día a día, transformado, como dice la Biblia, de gloria en gloria, hasta el día final, hasta que un día seremos igual a Cristo, semejantes a Cristo. Un día esa transformación será completada y ya no lucharemos más con el pecado. Porque el que comenzó la buena obra en la cruz, la va a perfeccionar un día hasta que cuando Él venga. Seremos transformados tal cual es Él. Santo, irreprensible y sin mancha. Así nos presentaremos delante de Dios. Tendremos un cuerpo glorificado como el de Cristo. Es algo tremendo. Mire por último, Judas, versículo 24, el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. Es un libro pequeño de un solo capítulo. Judas. Verso 24 y 25. Y aquel, wow, me encantan estos versículos, ¿no? Y aquel que es poderoso. ¿Para qué? ¿Poderoso para qué? Para guardarnos sin caída. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Mire cómo termina este libro. Aquel que es poderoso para guardarnos sin caer.
Eso es lo que le explicaban antes. ¿Por qué nosotros no perdemos la salvación todos los días? Porque Él nos guarda sin caída. Él es poderoso. Él comenzó la buena obra y Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y nos presenta sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es el único y sabio Dios. Es el Salvador, nuestro Salvador. Un día, hermanos míos, nunca más pecaremos. Aún lo hacemos, lamentablemente. Pero un día nunca más lo haremos. Porque Él va a completar la obra que comenzó en nosotros. Es por eso que no busque iglesias perfectas. No las hay. Está llena de pecadores. Amén. Pero pecadores que hemos sido transformados por el poder del Evangelio. Y que día a día estamos siendo transformados. Y que día a día queremos cambiar para la gloria de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amados, dice Juan aquí, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo ahora? Cuando conocimos a Cristo, cuando nos arrepentimos, cuando creímos. Ahora somos hijos de Dios. Y aún, miren lo que dice hermano, qué hermoso esto, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Oh, qué hermoso versículo. Qué hermoso versículo, hermano. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, nosotros seremos como Él. Porque fuimos comprados por Él. Fuimos comprados por precio. El precio fue su sangre bendita, su sangre preciosa, que fue derramada por pecadores como nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestras maldades, por nuestras transgresiones, por todo lo que nosotros hemos hecho en esta vida, hermanos míos. Fue derramado. Es algo tremendo lo que Cristo hizo y lo que un día seremos. Lo que éramos, lo que somos y lo que un día seremos en Él. Colosenses, el último versículo para terminar. Capítulo 1, versículo 23. Dice el verso 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y miren lo que dice ahora. Algunos lo toman como para decir, no, Pablo aquí está diciendo que la salvación se puede perder. Pero no es lo que Pablo está diciendo, porque él está contrarrestando eso en toda la Biblia, ¿cierto? Todas sus cartas. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en Pablo, fui hecho ministro. Lo que está enseñando Pablo, hermano, aquí es algo precioso y es lo que enseña toda la Biblia. O sea, lo que está diciendo Pablo aquí es que la perseverancia en el Evangelio, o sea, como dice aquí, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, la perseverancia en el Evangelio es la marca distintiva de aquellos que han creído en el Evangelio. O sea, lo que Pablo está diciendo, que una persona que ha creído en el Evangelio es una persona que persevera en el Evangelio. Y eso deja claro, ¿cierto?, que no podemos hacer lo que nosotros queramos. Porque Dios está trabajando día a día, haciendo una obra día a día, donde nos está santificando a los creyentes. Entonces, lo que Pablo está diciendo, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. O sea, no le está diciendo que ustedes van a ser presentados delante de Dios si permanecen así. No, que está diciendo si permanecen así, si permanecen fieles, si perseveran, es porque están dando frutos de que verdad fueron creyentes. Porque si no permanecen, ustedes no eran creyentes. Entonces la única manera, hermanos, de saber de que Dios está preservando a un creyente, de que Dios está guardando sin caída a un creyente, es que ese creyente está perseverando.
No importa cuánto tiempo una persona haya estado en la iglesia, no importa si usted lleva 20 años en una iglesia, no importa cuánto fruto dio en el pasado, no es que en el pasado esa persona era así, no importa si usted se va al mundo, si esa persona se va al mundo, esa persona no era un creyente verdadero. No lo era. Si esa persona vuelve a lo que era antes, es imposible que sea un creyente. Solamente fue encantado, ¿cierto?, con ciertas cosas por un tiempo, pero volvió a lo que era. Un no cristiano. ¿Tenemos seguridad de salvación? Por supuesto, la tenemos. Pero la seguridad de salvación no es para que vivamos despreocupados, hermanos, y hagamos lo que queramos. Porque la evidencia de que alguien tiene seguridad de salvación es que esa persona está perseverando. Cuando vemos que una persona que parecía ser creyente, ¿cierto?, que vivió como creyente y nosotros pensamos que era creyente, se va y vive su vida, la Biblia le llama apostasía. Se desvía de la fe, le llama apostasía. Y esa apostasía era en que profesaban ser de los nuestros, pero nunca fueron de los nuestros. Profesaban conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces la evidencia de que alguien tiene segura su salvación es que persevera. Es que tiene su fe fundamentada en la verdad y no se mueve ni una pulgada del Evangelio. Entonces lo que Pablo está diciendo, recuerden lo que Dios ha hecho en ustedes, lo que eran, lo que son y lo que serán. Y así no se van a desviar tras falsa doctrina. Así no se van a desviar tras otro Evangelio, porque Cristo es suficiente. Cristo hizo posible en la cruz, en su cuerpo de carne, la salvación. Entonces, hermanos, estos versículos son hermosos. Nos muestran lo que éramos, lo que somos y lo que seremos. Y todo por la gracia bendita de Dios. Y la obra preciosa, grandiosa, asombrosa, sublime, tremenda de Cristo en la cruz a nuestro favor. Todo por gracia. Todo por Jesús. Por medio de la fe. Oramos al Señor. Tiene su rostro para orar. Y a lo mejor usted entendió hoy día lo que es el Evangelio. Usted entendió la obra de Cristo a su favor. Le invito a no irse a este lugar sin antes clamar al Señor en su corazón. Clamar de gratitud y decirle, Señor, hoy creo en ti. Hoy reconozco que he vivido una vida alejada. Hoy reconozco que te he fallado. Pero hoy también quiero reconocer que tú eres el Salvador. Que tú eres el único que puede salvar y que tu obra en la cruz es suficiente para salvarme a mí. Tú llevaste mis pecados en la cruz. Lo reconozco y creo en ti. Confiésele a Cristo. Si Dios realmente le ha hablado a su corazón. Hermanos, levantemos nuestra voz en gratitud al Señor. Levantemos nuestro corazón en gratitud por lo que nosotros éramos y lo que Él hizo a nuestro favor. Porque nos salvó, nos rescató de la condenación. Para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Grande la obra de Cristo. Preciosa la obra de Cristo. Y que nos lleve a servirle por el resto de nuestras vidas. Salvador, pago mi deuda.